Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Agárrense fuerte porque lo que está a punto de suceder en la televisión italiana va a hacer temblar los cimientos de Mediaset y, muy probablemente, colapsar nuestras redes sociales, porque tengo una exclusiva que es pura dinamita para los amantes del drama y las estrellas turcas. Imaginen por un segundo la combinación más explosiva posible. La reina indiscutible de las emociones, María de Filippi, uniendo fuerzas con los galanes que nos han robado el sueño noche tras noche. Sí, amigos, el momento que todos estábamos esperando tiene fecha, tiene hora y tiene unos protagonistas que nos van a dejar sin aliento, porque el regreso de CE Post Aperte no es un simple estreno de temporada, es una declaración de intenciones que grita a los cuatro vientos que este año van a por todas. Estamos hablando del sábado 10 de enero de 2026, una fecha que ya deberían tener marcada en rojo, neón y purpurina en sus calendarios, porque Canale 5 Hectáreas decidido que la depresión postnavideña se cura con una dosis masiva de sentimientos y sorpresas de alto calibre. Después de las fiestas, cuando todos pensábamos que volveríamos a la rutina aburrida, llega la noticia de que el programa más icónico de la televisión, ese formato que ha cruzado fronteras y se ha vendido a más de 24 países, regresa con su 29ª temporada. Y no vuelve de cualquier manera, vuelve con un as bajo la manga que huele a Estambul y sabe a éxito rotundo. Se rumorea en los pasillos, se comenta en los foros de fans, y yo estoy aquí para desmenuzar cada detalle de esta operación maestra que une a Italia y Turquía en un abrazo televisivo. Hablemos claro, el formato lo conocemos y lo adoramos. Sabemos que veremos a esos carteros legendarios como Gianfranco Appicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo y Andrea Offredi pedaleando bajo la lluvia o el sol, cruzando ciudades y fronteras para entregar ese sobre que puede cambiar una vida para siempre. Esa magia de la gente común, de las historias de amores perdidos, de familias rotas que buscan una segunda oportunidad, es el corazón del show. María de Filippi, con esa delicadeza que solo ella posee, volverá a moverse por el estudio, susurrando consejos, abriendo puertas y dejándonos con el corazón en un puño. Pero este año, la producción ha decidido inyectar una dosis de adrenalina internacional que nos tiene a todos especulando como locos. Atención a esto, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Se ha confirmado que tendremos invasión turca en el estudio, y no son unos invitados cualquiera. Estamos hablando de los protagonistas de Mujer, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla sufriendo con Bahar. Imaginen la escena. Canecin Doruk, el polémico Sarp, junto a Feyyaz Duman, nuestro querido y noble Arif, y la elegante Auyatu, estarán allí. Esto no es casualidad, es una estrategia brillante. Saben que el público italiano, y me atrevería a decir que el público mundial, ha caído rendido ante el talento otomano. Ver a estos actores fuera de sus personajes, mostrando su lado humano, interactuando con fans que probablemente no puedan contener las lágrimas al verlos, va a ser televisión de oro puro. Ya me imagino los comentarios en Twitter, el debate sobre quién luce mejor, si Arif o Sarp, reviviendo esas viejas disputas de la serie, pero ahora en vivo y en directo desde Roma. Pero, y aquí es donde necesito que presten mucha atención, porque es el rumor que está haciendo arder los grupos de WhatsApp, hay un nombre más. Un nombre que es sinónimo de caos, de pasión y de multitudes enloquecidas cada vez que pisa suelo italiano. Se dice, se comenta, y las fuentes cercanas a la producción no lo niegan rotundamente, que el mismísimo Can Yaman podría ser la guinda del pastel de este estreno o de los primeros episodios. Piénsenlo, tiene todo el sentido del mundo. Can ya es prácticamente un hijo adoptivo de Italia, con sus proyectos como Sandokan y su historial en la televisión local. Su presencia en CE Post Aperte sería el golpe definitivo para asegurar que nadie, absolutamente nadie, cambie de canal esa noche. ¿Se lo imaginan entrando al estudio? Ese momento en que se abre el sobre y aparece él con esa sonrisa que derrite glaciares. Sería el momento viral del año, y apenas estamos empezando 2026. La mezcla de emociones es perfecta.
Por un lado, la autenticidad de las historias reales que nos hacen valorar lo que tenemos, y por otro, el glamour y el carisma de estas superestrellas que parecen inalcanzables pero que, gracias a María, bajan a la tierra para regalar un sueño. Es fascinante ver cómo un programa que lleva casi 3 décadas en el aire logra reinventarse sin perder su esencia. La inclusión de estrellas turcas no es solo por el rating, es un reconocimiento a un fenómeno cultural que ha unido al Mediterráneo. Somos millones los que hemos aprendido palabras en turco, los que seguimos sus carreras y los que sentimos sus triunfos como propios. Que un programa tan italiano como este les abra las puertas de par en par en el horario de máxima audiencia es la confirmación de que el idioma de las emociones es universal. No puedo dejar de pensar en la logística de todo esto. Los traductores sudando la gota gorda en tiempo real, las miradas de complicidad y, sobre todo, la reacción del público en el estudio. Si se confirma la presencia de Can Yaman, van a tener que reforzar la seguridad porque la euforia va a ser incontenible. Y aunque los actores de mujer ya son un reclamo gigante, la sombra del turco, planeando sobre el estudio, añade ese toque de misterio y expectativa que nos encanta. Es el marketing del deseo, y Mediaset lo está jugando magistralmente. Así que, mis queridos seguidores, preparen los pañuelos, preparen los snacks y asegúrense de tener el control remoto bien vigilado, porque el 10 de enero no es solo un sábado más. Es la noche en que las emociones van a desbordarse. Vamos a ver reencuentros, vamos a ver perdones imposibles, pero también vamos a ver a nuestros ídolos en una faceta tierna, cercana y humana. ¿Será Can Yaman el que cruce el sobre para sorprender a una fan que ha perdido la esperanza? ¿O veremos a Feyyaz Duman consolando a una madre luchadora? Las posibilidades son infinitas y mi imaginación ya está volando. Lo que es seguro es que al día siguiente no se hablará de otra cosa. Esto es más que televisión, es un evento social y nosotros estaremos aquí para comentarlo todo, cada gesto, cada palabra y cada mirada. Y por supuesto, no se nos escapará ni un solo detalle del estilismo, porque ya sabemos que nuestros turcos favoritos siempre van impecables y marcan tendencia. Quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que la presencia de Can Yaman eclipsará al resto o que las historias emotivas seguirán siendo las verdaderas protagonistas de la velada? Dejadme vuestras teorías más locas abajo, porque este 10 de enero promete ser una noche histórica para la televisión y para nuestro fandom. La cuenta atrás ha comenzado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.